Y esta noche le informamos que la administración del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, recibió por parte del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, un reconocimiento por su lucha contra el calentamiento global. Enrique Muñiz nos tiene el reporte, acompáñenos. The Climate Reality Project reconoció a la Ciudad de México por los programas implementados durante la actual administración en favor del combate al cambio climático y mejorar las condiciones medioambientales de la metrópoli. Así lo señaló el ex vicepresidente de los Estados Unidos y ahora fundador de esta organización, Al Gore, quien resaltó la labor del mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera. He has worked to transform Mexico City into a global leader. Al Gore destacó que Estados Unidos ha pasado por algunos retos políticos durante el último año, en cuestión climática y políticas ambientales, por lo que sugirió a los políticos norteamericanos mirar a México en busca de inspiración. Durante la inauguración de la edición número 37 del entrenamiento para líderes Climate Reality Leadership Corps, que se lleva a cabo del 21 al 23 de marzo en la Ciudad de México, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera resaltó que con la estrategia 2014-2040 en favor del medio ambiente que implementa la capital mexicana, se ha logrado reducir en la atmósfera 6 millones de toneladas de dióxido de carbono. Por eso aquí hemos firmado el decreto donde la renovación del transporte público, por ejemplo, en materia de taxis, solo puede ser con taxis híbridos o con taxis eléctricos. La transformación de los buses tiene que ser a gas natural, a buses eléctricos o Euro 6. Añadió que a la fecha hay más de 800 empresas instaladas en la capital que participan en auditorías ambientales. Enrique Muñiz, 21 Noticias.